buenas tardes tengan todos. Seguimos en este segundo Foro Internacional de Innovación en la Justicia. Ha sido muy evidente cómo la tecnología no es no es un asunto blanco-negro, sino que implica muchísimos retos al momento de su adopción y ahí el secreto, los retos para la innovación. La adopción de la tecnología es necesaria para hacer un acercamiento a la justicia. Y sobre esto, nuestro siguiente panel de tecnología e Internet para una verdadera justicia expedita. Moderan Yolanda Cuevas, directora jurídica de Togil. Participan Julián Coulter, de Google México, Anne-Catherine Riedel, de la Fundación Friedrich Naumann, y César Rodrigo Landa Arroyo, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y del Tribunal Constitucional de Perú. Muchas gracias. Le cedo la palabra a Yolanda Cuevas. ¿Me escuchan ahora? Adelante. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidas al segundo Foro de Innovación en la Justicia. Soy directora de la Asociación Civil Togil. Es un honor estar el día de hoy con ustedes compartiendo una mesa denominada Tecnología e Internet para una verdadera justicia expedita. La pandemia, como saben, del COVID-19 cambió mucho los paradigmas que al menos en México estaban profundamente asentados en la aplicación de justicia. En la actualidad, gracias a diversas transformaciones del Estado y las exigencias de la sociedad, las tecnologías y el Internet se han convertido en el fundamento principal para la construcción de una nueva identidad de los derechos fundamentales, pero sobre todo una justicia expedita. Es grato para mí el día de hoy contar con dos grandes ponentes en esta mesa para compartir sus experiencias y conocimientos en materia de digitalización y acceso a la justicia, como es el Internet y cómo la tecnología reduce las brechas y desigualdades en una sociedad. En primer lugar, quiero mencionar que nos acompaña nuestra querida y reconocida Anne-Catherine Riedel, experta en comunicación estratégica y directora de la División de Temas Globales de Digitalización e Innovación de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. Gracias por estar, querida Catherine. Asimismo, es un honor contar con la presencia del doctor en Derecho César Rodrigo Landa Arroyo, expresidente del Tribunal Constitucional de Perú, ha sido juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, docente de la Pontificia Universidad de Perú y la Universidad Nacional de San Marcos. Igualmente, doctor, es un honor que nos acompañe el día de hoy. Y bueno, como tenemos muy poco tiempo para sus intervenciones y queremos aprovechar su ardua experiencia que tienen estos dos temas, tanto el Internet como acceso de justicia, por parte del doctor Landa, así como obviamente la gran experiencia de nuestra querida Catherine en temas de digitalización, innovación y cómo va impactando estas redes sociales, estas tecnologías a la sociedad y a la libre expresión. Quiero ahondar en los temas o en las preguntas que van a ser contestadas en el desarrollo de sus intervenciones. Y primero quiero entrar, ¿cómo se puede utilizar tanto las nuevas tecnologías como el Internet en la mejora de un sistema de justicia penal? Segundo, ¿cómo nos podemos beneficiar de la resolución de conflictos en línea? Y tercera pregunta, que también es bien importante, ¿cómo influye la brecha digital en la implementación de nuevas tecnologías y qué iniciativas se pueden ayudar a cortarlo? Bueno, le quiero conceder primero la intervención a nuestra querida Catherine, por favor, para que inicie con este gran tema. Gracias. Thank you, Yolanda. Muchas gracias, Yolanda. Gracias por la invitación. Buenas tardes desde Berlín, en Alemania. Me llamo Anne-Catherine Riedel y yo trabajo
como gerente de la digitalización e innovación y yo estoy trabajando principalmente en las políticas digitales y en la digitalización en general. Entonces yo no estoy creando aplicaciones o cosas por el estilo y nosotros nos enfocamos mucho en las regulaciones de las plataformas y lo que podemos hacer contra los discursos de odio en las redes sociales, por ejemplo, pero también en contra de la desinformación, sobre todo la que no, la ilegal y tratamos de hacer esto y tenemos que hacerlo para disfrutar de la libertad de expresión también en la esfera digital y creo que tenemos que, para asegurarnos de la libertad de expresión, también necesitamos aplicar la ley en la esfera digital. Creo que esto es un tema muy importante y bueno, ahora les he traído aquí algunas ideas, algunos pensamientos de Alemania hacia este panel y espero yo que tengamos aquí eh, también por parte de la fundación y tenemos aquí muchas innovaciones. Yo no soy abogada, por lo que no tengo experiencia en el derecho o en el sistema de justicia en Alemania y a detalle, pero como ya lo dije, quiero traer algunas perspectivas y algunos pensamientos para compartir con ustedes. Mi trabajo principalmente se enfoca en asegurarme de que las libertades civiles, principalmente en la sociedad civil y su perspectiva, por lo tanto, una disculpa, hemos defendido el uso de tecnologías o de herramientas que de hecho nos ayuden con el sistema de justicia para que la policía, por ejemplo, haga un buen trabajo. Entonces, creo que es algo muy importante. Y cuando yo considero mi país en Alemania, estamos a menudo viendo aquí en muchos políticos en Internet y vemos que no es un espacio solo, de hecho, no es un espacio sin ley, tiene que implementarse aquí y también aplicarse en esta esfera digital. Y debido a que tenemos unas formas diferentes en el mundo digital, los políticos a menudo inventan nuevas formas o ideas de resolver los crímenes en la esfera digital. Tenemos aquí la retención de datos, a menudo aquí en Alemania, incluso si en la Corte Constitucional y de Apelación, creo que es una muy mala idea porque tenemos un proverbio en Alemania que reza que tenemos que encontrar la aguja en el pajar, pero con la ley de retención de datos tenemos que un pajar mucho más grande y tenemos cada vez más datos y no podemos encontrar información nada problemática, sobre todo por parte de terroristas o de criminales, por lo que nosotros tenemos aquí un gran problema que realmente no resuelve los problemas. Y lo mismo sucede con el spyware o los virus, los gusanos troyanos, bueno, acabamos de ver muy recientemente en una compañía y con Pegasus y su spyware, a menudo cómo se afectan los derechos humanos y a los activistas, a los periodistas que trabajan en estos temas y que normalmente no son criminales spywares. Y a menudo tenemos aquí un problema en términos de derechos humanos y también en términos de ciberseguridad. Y también a menudo tenemos información de que la policía necesita que tenemos una fuente abierta en Internet. Por ejemplo, hemos tenido aquí un ataque terrorista y hace unos años aquí en Alemania y en Halle, los ataques de terroristas lo que se ha planeado aquí es cómo se había planeado este ataque en línea con fuente abierta. No era un chat encriptado o escondido. La policía tendría que estar mejor capacitada para poder tener aquí, si no tiene, necesitan de herramientas invasivas para encontrar criminales. ¿Qué es lo que podemos hacer para preparar el sistema de justicia y a la policía para que realicen un mejor trabajo en la esfera digital y en vez de utilizar una herramienta de hacer leyes para la retención de datos con spyware? A menudo esto va en contra de las libertades civiles y los derechos humanos y tenemos que hacer más cosas básicas, sobre todo aquí en Alemania. Primero que nada, tenemos que capacitar a nuestro personal, a la policía y al sistema de justicia de una mejor manera. Y a menudo no tienen experiencia en términos de la esfera digital, el Internet y cómo funciona la tecnología, etcétera. También tenemos que digitalizar
el sistema de justicia mismo. Y a menudo hablamos del gobierno electrónico aquí en Alemania y cómo podemos digitalizar nuestra administración, pero no lo suficiente como para digitalizar nuestros tribunales y estaciones de policía y darles herramientas básicas como los expedientes electrónicos para que puedan resolver problemas en la esfera digital cuando no pueden recibir datos, por ejemplo, o no tienen la capacidad de guardar los datos. Y eso realmente es un problema a menudo aquí en Alemania y lo que tiene que ver con los especialistas como los datos de criminalística en general, que la policía eh, y los datos de teléfonos móviles porque no tienen el personal suficiente para verificarlo. Ahora, un tercer punto es el salario. Tenemos que pagarles de la manera adecuada porque tenemos aquí una gran competencia con respecto a la economía y también estamos buscando aquí especialistas para todo el personal de este tipo y necesitamos aumentar los salarios para las personas que quieren trabajar en los sistemas de justicia o en la administración que realmente se especializa en este campo. Me habían preguntado también si necesitamos encontrar nuevas formas para la resolución de controversias y creo que tenemos que hacerlo especialmente en términos del discurso de odio porque tenemos aquí muchos posibilidades, tenemos que decidir si se trata aquí de un crimen o no y tenemos que tener juicios más rápidos y soluciones para eso, por lo que tenemos que volver a pensar si podemos utilizar cortes electrónicas y creo que tenemos que pensar más al respecto, si podemos implementar esto y agilizar los juicios y procesos. Obviamente tenemos que utilizar la tecnología para que el sistema de justicia sea mucho más transparente y se tenga un mejor control. Creo que también tenemos que hablar sobre la transmisión en vivo de los tribunales para que todo el mundo pueda asistir a las decisiones, a las sentencias de los tribunales. Por ejemplo, si viven en el asiento, se pueden ir a una sala, es la única forma en la que se puede hacer. Tenemos que crear bases que realmente tengan datos abiertos que se puedan buscar por parte de otras cortes. Entonces, esto no es el estándar, por ejemplo, que tenemos aquí en Alemania y las bases de datos a las que se puede acceder fácilmente y que se pueden buscar por parte de los otros tribunales que tenemos aquí en Alemania. Y como ya lo dije, necesitamos utilizar la tecnología para mejorar el sistema de justicia, pero tenemos que utilizarlo con cuidado. No solamente se trata de utilizar spyware para encontrar a los criminales o cosas por el estilo. Tenemos que enfocarnos en la tecnología que asegure, que garantice las libertades civiles y los derechos fundamentales, porque la tecnología por sí sola no va a resolver ningún problema. Y creo que tenemos que tener en mente esto en todo momento, pero la tecnología nos puede ayudar a realizar un mejor trabajo. Los algoritmos nos pueden ayudar y nunca se tendrían que utilizar en la toma de decisiones en contra de los seres humanos. Podemos utilizar los algoritmos también en el sistema de justicia, por ejemplo, para ayudarnos a clasificar la información o para reemplazar ciertas las tareas repetitivas, etcétera. Pero si utilizamos los algoritmos, especialmente en esta área, tenemos que hacer que sean transparentes y que la sociedad civil tiene que estar implicada para que tengamos aquí una visión crítica de estos algoritmos. Y como ya lo dije, la tecnología de apoyo no solamente nos reemplaza al ser humano y a la toma de decisiones por parte de los seres humanos en el sistema de justicia, pero es muy importante eh, resolver los desafíos que tenemos en el siglo XXI y también para mejorar nuestro sistema con la ayuda de la tecnología. Y tenemos que pensar en dónde necesitamos la tecnología y en qué casos es mejor no utilizarla. Gracias. Muchas gracias, nuestra querida Catherine. Y muy Thank you importante very lo que acabas much. de mencionar, que efectivamente la elaboración e implementación de tecnologías pues nos permite aplicar una justicia más transparente, más eficaz, eficiente, que llegue a la ciudadanía, pero sobre todo muy importante, el enfoque tecnológico
que garantice los derechos fundamentales y obviamente cómo se puede realizar un mejor trabajo teniendo esta tecnología que nos permite innovar y tener más cercanía con la ciudadanía. Y te agradezco, gracias por este cúmulo de ideas tan importantes que creo que en México estamos todavía con bastantes retos que hacer en el tema de la tecnología e innovación. Pero bueno, gracias mi querida Catherine y le damos el uso, la palabra al doctor Elanda. Y doctor, me gustaría enfatizar mucho también su intervención, cómo se puede utilizar tanto las nuevas tecnologías como el Internet para un mejor sistema de justicia penal. Por favor, doctor. Muy buenas tardes. Muchas gracias por esta cordial invitación de la Fundación México Evalúa y también de la Friedrich Neumann Stiftung para poder exponer algunas ideas en torno al tema que nos convoca, ¿no? En particular por mi formación o de formación profesional, mi experiencia constitucional es la que me ha llevado a ciertas reflexiones en torno a la protección de los derechos y libertades, entre ellas las referidas a los derechos digitales, ¿no? Porque vivimos una sociedad donde la comunicación y la tecnología, más aún en la pandemia, ha dado lugar, como se ha señalado en la introducción, a que exista todo un proceso de transformación del sistema de tutela de justicia y en particular en la experiencia sobre los temas de la justicia constitucional, ¿no? Que puede encargarse incluso de revisar las resoluciones en materia penal que pueda emitir un órgano jurisdiccional. Y en el caso peruano brevemente, los procesos constitucionales que tienen un origen incluso en México como el amparo, ¿no? O el habeas corpus anglosajón, o el habeas data, o la acción de cumplimiento, tutelan derechos y libertades en la vía judicial, que en caso que sean resoluciones denegatorias, estas pueden ser materia de revisión por el Tribunal Constitucional. En ese sentido, a partir de hace unos años, hay la importancia de los medios digitales que permiten operaciones mucho más ágiles para el ciudadano, que es el que necesita el servicio, pero por otro lado también minimizando en la actuación judicial la actividad humana, disminuyendo incluso costos y permitiendo también que pueda ser un poco más transparente, más igualitaria la actividad de la impartición de justicia, por cuanto, como veremos, puede haber mecanismos virtuales de acceso, ¿no? Participar en los procesos, como también en el acceso a las sentencias o en el seguimiento de las sentencias, ¿no? Por ejemplo, el año 2019 ya empezó a funcionar antes de la pandemia lo que se conoce la mesa de partes virtual, sin perjuicio de que en ese momento podía presentarse demandas o denuncias por escrito, también se podían aceptar de carácter virtual. Y esto hacía que en esa época la mayor cantidad de demandas provinieran de la capital de Lima, y que era un 60%, ¿no? De la carga, ¿no? Pero producida la pandemia, se ha invertido esa proporción, porque ahora es más bien el 60% de las causas que llegan al Tribunal Constitucional provienen más bien de fuera de la capital, es decir, de las provincias, ¿no? Con lo cual significa que hay un mayor acceso, ¿no? A los procesos judiciales porque se evita los grandes traslados físicos que se hacían antes para presentar una demanda en última instancia o resolver una causa ante el Tribunal Constitucional que tiene su sede en Lima, ¿no? Y el Perú tiene 1.200.000 kilómetros cuadrados y Lima está en el centro, ¿no? De ahí que se ha ido autorizando incluso la utilización de lo que es la firma digital, ¿no? Y por eso ya el año 2020 se ha iniciado con un proceso de modernización a partir de la pandemia para el acceso, recepción y tramitación de los expedientes de carácter digital, donde la ciudadanía puede acceder al sistema y tener conocimiento del proceso en el que se encuentra, ¿no? También se llevan a cabo audiencias virtuales, precisamente por el impedimento de poder centrarse
concentrarse personas, de modo tal de que de manera virtual tanto los abogados de las partes o incluso el público interesado puede visionar de manera distante estas audiencias para escuchar los argumentos de las partes. Y esto ha permitido también un mayor acceso a los demandantes y demandados para realizar sus informes orales ante los tribunales. Pero quizás lo más significativo es que la suerte de virtualización de estas vistas de audiencias, ¿no?, del Tribunal Constitucional ha sido poder también escuchar la transmisión en vivo de estas audiencias de casos que a veces son muy trascendentes, como por ejemplo, ante la corrupción judicial y política, ¿no? El año 2019, el Poder Ejecutivo del presidente disolvió el Congreso en base a un marco constitucional previsto. Y esto fue objeto de una controversia judicial ante el Tribunal Constitucional entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, un conflicto de competencias que toda la ciudadanía, ante un hecho inédito en el Perú, que se hubiera utilizado un artículo como la disolución del Congreso para luchar contra la corrupción desde el marco constitucional y no fuera del Estado de Derecho, pudiera escuchar los argumentos de ambas partes. Y el Tribunal Constitucional resolvió declarando que era constitucional esta disolución del Congreso, ¿no? Pero también no solamente tenemos las audiencias, ¿no?, sino también estos expedientes electrónicos que les digo, que es muy importante, ¿no? Y esto da lugar entonces a que luego, expedidas las sentencias, estén registradas digitalmente en la página web, ¿no?, del Tribunal Constitucional, y que se haya, a partir de esa información, ido sistematizando la jurisprudencia en función de ciertos criterios, ¿no?, sea por los derechos, sea por las libertades, sean por los procesos, o sea por otros bienes constitucionales, de modo tal que hay una labor pedagógica, porque cualquier ciudadano, no solamente el litigante, puede acceder a la página web y buscar y encontrar sistematizada, a partir de una palabra, el derecho que le interesa y luego la sentencia, ¿no? Lo cual es un aporte muy importante que no solamente abarca las sentencias del Tribunal Constitucional, sino también se ha ido expandiendo para llegar a las bases de datos de otros tribunales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que con un link uno puede alcanzar también esa información, como la de otros tribunales constitucionales, ¿no? Definitivamente que siempre es importante ver que hay la posibilidad de mejorar el sistema, ¿no? Porque si bien, por lo expuesto, ha habido una ampliación del uso de los servicios de justicia a través de la justicia constitucional, mediante los alcances que tiene los sistemas virtuales, ¿no?, del el escrito electrónico, la audiencia virtual, la mesa de partes virtual, la firma electrónica, el expediente digital, etcétera, y la jurisprudencia también. Lo importante también es que hay zonas rurales del país donde no tienen acceso a los sistemas de interconectividad, ¿no? Porque si bien hay una red dorsal de fibra óptica para poder ampliar el acceso de los grupos rurales más vulnerables, todavía no hay opciones de que ellos puedan incorporarse. Entonces yo creo que es importante que también existan políticas, ¿no?, para mejorar el acceso de la población a efectos de que pueda, en primer lugar, mantenerse y aumentar, claro, la labor que viene desarrollando la justicia constitucional para acercar a quienes accedan a los sistemas informáticos la jurisprudencia, pero también hay políticas públicas importantes de mayor interconectividad, de brindar a las personas con escasos recursos los instrumentos, ¿no?, del hardware, software, ¿no?, a las personas vulnerables para que no estén vulnerables y discriminadas, ¿no? Es cierto que hay todo un mundo por delante, incluso, si me permiten, ¿no?, hablar de el Internet, la conectividad y hasta la robótica, ¿no?, que poco a poco, ¿no?, va llegando a los países, ¿no? Es importante que estos saltos hacia nuevas tecnologías, ¿no?, de cuarta generación, no sea desplazando a las personas, sino más bien considerando integrar, incluso con las mejores tecnologías, a quienes están marginados. Y con eso me quedo aquí. Muchas gracias.
Gracias, mi querido doctor, por su gran intervención. Y antes de cerrar ya con esta mesa sobre la tecnología de Internet para garantizar una verdadera justicia, me gustaría terminar con esta pregunta importante y ojalá los dos me puedan dar su opinión. ¿Cómo se contextualiza el discurso de odio para que sea aplicado en un entorno virtual globalizado? La vuelvo a repetir, perdón. ¿Cómo se contextualiza el discurso de odio para ser aplicado en un entorno virtual globalizado? Sí, ¿me escucharon? Perdón. Sí. Sí, el tema de las tecnologías y obviamente cómo podemos utilizarlas. Ana, Catherine, sí. Gracias. Yeah, thank you. Sí, muchas gracias. Cuando se trata de los discursos de odio en línea y las regulaciones de las plataformas, por ejemplo, lo primero, como dije, tenemos que repensar o tal vez no repensar, pero encontrar formas de cómo podemos mejorar nuestros sistemas judiciales para que encajen en la era digital. Entonces, yo no estoy capacitada en derecho, pero hablan de tribunales electrónicos, cosas así. Entonces, suena interesante, pero yo no soy experta en ese tema. Creo que cuando se trata del discurso de odio, nos tenemos que enfocar en algo más, porque incluso si tenemos sistemas perfectos o tecnología que puede apoyar a los jueces o a los abogados a dar sentencias sobre los discursos de odio, siempre lo va a haber en línea, porque sabemos que en general las personas son buenas, pero también hay personas que se divierten insultando a otros. Entonces, ¿qué podemos hacer en contra del discurso de odio? Creo que necesitamos enfocar los sistemas en cómo funcionan las plataformas y esto también nos puede mostrar cómo se puede encontrar esta información. Necesitamos enfocarnos en los algoritmos que pueden estar diseminando el odio también en algunas plataformas de redes sociales, como puede ser Facebook, Instagram, YouTube o cualquier otra. Creo que también hay mucha música en donde se puede regular esto, por así decirlo, y traer todo el odio que tenemos en línea a un tribunal. Necesitaríamos hacer un poco más en diferentes etapas cuando se trata del discurso de odio en línea y especialmente educar a las personas que, como mencioné, la esfera digital no es un espacio sin leyes y que también les va a afectar de manera física, que la víctima y también las personas que escriben sobre odio e insultan en línea pueden reconocer y sentir este sistema de justicia. Muchas gracias, nuestra querida Catherine. No sé si tenga algún comentario. Catherine, I don't know if Dr. Gracias. El discurso de odio está proscrito en los tratados internacionales, la Convención Americana de Derechos Humanos, como la apología a la violencia, la discriminación, ¿no?, entre otras fórmulas. Habiendo esa regulación en relación a la libertad de expresión mediante los medios digitales, es un tema muy sensible, pero no imposible, de que pueda haber un control posterior, como ocurre cuando hay también violaciones a la libertad de expresión en el ámbito judicial, pero también podría darse en las regulaciones legislativas, como mencionaba Catherine, porque los diseñadores de la inteligencia artificial, los algoritmos, son personas, ¿no?, que pueden tener las instrucciones suficientes en el marco de la política empresarial que se ajusta a las normas internacionales y legales de cada país, de identificar, ¿no?, los discursos de odio, ¿no? Algo así ha sucedido con Trump, ¿no?, que ha sido expulsado, ¿no?, de algunas plataformas, ¿no? Aunque eso también está haciendo trasladar las decisiones estatales a las grandes plataformas digitales que van a determinar
quién o no corresponde ejercer en los bordes legítimos también de la libertad de expresión sus opiniones contrarias a los sistemas o ideologías, ¿no? De ahí que estamos en un proceso, creo yo, donde los estados quedan muy pequeños frente a los avances de las plataformas digitales, pero no se puede dejar todo en mano de ellos como el board de Google, de Facebook, que también ha creado para poder evaluar ello, ¿no? Sino creo que son los estados a nivel no tan solamente individual, sino con un tratado internacional, un convenio específico, ¿no? Sobre este discurso de odio. Claro, o sea, habrá países más sensibles, no sensibles a estos temas, pero igual digo porque hay muchas democracias iliberales, ¿no? En el mundo, ¿no? En América Latina, en Europa, etcétera, pero se demanda que exista un consenso internacional para poder, creo yo, de manera consensuada, bajo valores de democracia y libertad, pero no con excesos que afecten los propios cimientos de nuestra democracia, evitar, ¿no? Estos discursos de odio o investigar con el debido proceso y sancionar y, si no, disponer la clausura, ¿no? Como correspondería. Eso diría yo. Gracias. Muchas gracias. Les agradecemos a los dos, a nuestra querida Katy, el doctor Landa, por su gran experiencia y obviamente tan enriquecida ponencia. Nos tenemos que ya despedir. Agradecemos a México Evalúa, a la Fundación Freire Newman por realizar estos foros que son tan enriquecedores. Y bueno, les deseo una buena tarde. Hasta luego.